Hola chicos, buenas tardes. Bueno, este semestre varios de sus compañeros me han hecho la pregunta de todos los semestres y es ¿qué cualidades debe tener una persona para ser un buen profesional de enfermería? Les comento que siempre había tenido como un listado de esas cualidades que a mi parecer lo hacían a uno un buen enfermero. Pero creo que a la fecha, por diferentes situaciones que he pasado, creo que esa respuesta cambió. Y es que aunque la empatía, la buena comunicación, las ganas de ayudar al prójimo, tener una comunicación asertiva, son muy importantes, creo que definitivamente eh, todos somos diferentes, todas las personas tienen diferentes cualidades y diferentes defectos, pero pienso que para ser mejor enfermero, más que un listado de cualidades, es querer serlo. O sea, tengo colegas que son muy como cerrados en su ser, como hasta mala cara se les puede decir, pero ejercen muy bien su profesión. No siempre, digamos que una cualidad le quite la probabilidad, si no la tiene, de serlo. Entonces creo que es más como ese querer, como esa disposición, como más de actitudes y más de cualidades como tal específicas, es querer ayudar, es querer hacerle que ese proceso que yo no le puedo quitar a mi paciente sea el mejor vivido. Y así como los pacientes tienen diferentes condiciones, tienen diferentes necesidades, tienen diferentes gustos, nosotros también como enfermeros. Entonces creo que ya no tengo ese listado tan específico, sino que mi respuesta es más bien esa: desde que nos guste, desde que queramos hacerlo, desde que todas las mañanas digamos, definitivamente, yo les cuento, en mi caso yo no cambiaría mi profesión por absolutamente nada en el mundo. Siento que ahora soy más docente, de pronto tengo más como cualidades, responsabilidades, más bien digámoslo así, administrativas. Definitivamente amo ser enfermera. Amo poder hacer esto con gusto, entonces creo que esa es la solución. Y ahí pues les estoy dando la respuesta de las dos preguntas que siguen, y es cuáles tengo, que vivo enamorada de mi profesión, cuáles debería de trabajar más. Creo que a veces como como les digo, como socializar mucho más mi profesión, ¿sí? Entonces a veces a mí voy a algunos sitios, a algunos eventos académicos, hay gente que me dice, ay, usted es doctora, y uno como que no, yo soy enfermera y estoy pues orgullosa de tener mi profesión, como ya se los digo, y eso me parece que hace un cambio, porque cuando uno estudia, cuando uno trabaja o cuando uno es algo por lo que le toca, probablemente no va a ser el mejor en ninguna área, y mucho menos en una área de atención a la salud directamente al paciente como lo somos nosotros. Entonces esa es mi respuesta, muchachos. Espero que los que terminen y los que quieran ser enfermeros, pues definitivamente eso, que lo quieran ser. Créanme que es una profesión difícil, porque nos enfrentamos contra muchos obstáculos, pero también es la mejor y es la más bonita de todos los mundos mundiales. Entonces pues nada, chicos, que sigan en su proceso de formación, cada vez aporten más. Además, porque creo que esta vez les aumento algo, y es que más que cualidades tenemos que estar fuertes nosotros. Nosotros como personas tenemos muchos vacíos, tenemos muchas grietas, tenemos muchos duelos que a veces creemos que ya superamos, y cuando nos enfrentamos con el paciente decimos, no, definitivamente hace falta trabajar en ellos. Entonces es también una invitación, y la aprovecho para poderles decir que para ser buenos profesionales tenemos que estar bien nosotros. Bien nosotros no quiere decir un perfecto nosotros, porque no existe, pero sí quiere decir un trabajar en todo eso que les acabo de mencionar, para que no nos vayamos a destruir cuando tratemos de construir al paciente. Un abrazo, muchachos, y estamos en contacto. Ante la pregunta ¿qué cualidades debe tener un enfermero o una enfermera en el ejercicio de su profesión?, considero que son muchísimas las cualidades que debemos cumplir como enfermeros o enfermeras en el desarrollo de nuestra disciplina. De ellas podemos evidenciar o referenciar el trabajo en equipo, las habilidades blandas,
todos los procesos de empatía o de relación interpersonal. La capacidad de comunicación es supremamente clave. La capacidad de articulación desde el ejercicio interdisciplinario. La paciencia es un punto clave frente al desarrollo y al contacto, no solo entre pacientes, sino entre colegas. Algo clave en el marco de esas cualidades que debe tener un enfermero o una enfermera también es la toma de decisiones, el análisis crítico, la honestidad como punto máximo de ejercicio en el contexto no solo comunicacional, sino en la ejecución de sus actividades diarias, la estabilidad emocional y algo que también es relevante, pertinente y tiene una coherencia con nuestro discurso, es nuestro autocuidado y nuestra resistencia física y mental. Ahora bien, de esas cualidades, ¿cuáles considera hacen parte de sus fortalezas? Considero que con la madurez disciplinar, académica y personal, he logrado identificar que en el marco, en el contexto de esas cualidades, he logrado fortalecer algunas de ellas: trabajo en equipo, empatía, toma de decisiones, análisis crítico, honestidad. Estas considero, insisto, que han sido cualidades que he logrado fortalecer, afianzar, unido en ese escenario social, laboral, profesional y personal al que he llevado nuestra disciplina. ¿Cuáles considero que debo fortalecer? Indudablemente he sido consciente que debo fortalecer en el marco de estas cualidades la resistencia física y mental correlacionada con el autocuidado. Sé que nuestra disciplina reza y traza que el ejercicio de autocuidado y de cuidado es nuestra piedra angular frente a todos los escenarios clínicos, comunitarios, personales, profesionales, laborales. Pero, como enfermero, considero que sí debo afianzar, fortalecer estos espacios en donde, desde mi autocuidado, pueda crecer esa resistencia física y mental que requieren todos los espacios mencionados. Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Sarmiento y yo estoy en cuarto semestre de licenciatura en música. Con respecto a la pregunta, ¿qué cualidades debe tener una enfermera en el ejercicio de su profesión? Yo considero principalmente que debe tener empatía para tratar de comprender las necesidades de los pacientes. También tiene que tener una buena habilidad de comunicación para interactuar adecuadamente con los pacientes y también ser compañeristas y saber trabajar en equipo. Con respecto a qué elementos o requisitos debe cumplir para ejercer su profesión, pues claramente debe ser tener la carrera de por medio, tener claros sus conceptos básicos, las cosas las cuales trata la carrera, saber ejercerla y tener su ética profesional y el compromiso del bienestar de sus pacientes. Pues con respecto a la segunda pregunta que dice qué elementos o requisitos debe cumplir para ejercer su profesión, pues principalmente usted tiene que saber sí o sí un instrumento. Usted no puede llegar a ser profesor de música sin saber tocar ningún instrumento y sin saber entonar. Entonces lo principal, o yo pienso que el requisito más importante realmente para usted ser un profesor de música es saber cantar y saber tocar un instrumento. Porque cuando se le va a enseñar a un niño una canción, usted tiene que tener sí o sí un instrumento de base para ayudarlos a ellos a entonar, y también usted tiene que saber entonar y estar entonado, porque usted no le puede enseñar a un niño entonación si usted no sabe entonar. Esas son las bases más importantes. Y si ya va a ser profesor de música en general, pues claramente tiene que tener las bases aprendidas, que son las notas musicales, los grados, las entonaciones, los sonidos, las melodías, los ritmos, etc. Y ya, muchas gracias. Muy buenos días, mi nombre es José Edgar Ospina Ortiz, soy contador de profesión. Me requieren para una entrevista sobre el tema de las cualidades que debe poseer una enfermera
para el ejercicio de sus funciones. Primero que todo tiene que tener una cantidad importantísima de cualidades para poder ejercer su labor profesional, tanto profesional y personal, además de ofrecer un excelente cuidado a los pacientes y a las familias de los pacientes. Entre las cualidades que más veo yo es, por ejemplo, la empatía. Una enfermera debe tener la capacidad de poder comprender y compartir todos los sentimientos que afloran dentro del tema del enfermo y de sus familiares, mostrar una compasión, un apoyo a ellos. Deben tener unas habilidades importantísimas para la comunicación, tanto comunicación interpersonal con el paciente, con sus familiares, como con los demás integrantes del equipo médico que funciona en la entidad o en la organización donde esté laborando. Deben de tener una ética profesional. Debe ser una persona que tenga una integridad en su ética profesional, que maneje todo con cierto respeto, con responsabilidad, que todas sus actuaciones, tanto personales como profesionales, estén marcadas dentro de una ética, que tengan un conocimiento técnico importantísimo, porque es ilógico pensar que una persona que va a estar al cuidado de un ser humano no tenga un conocimiento amplio de todo lo que es la parte técnica y la parte, digamos, profesional de lo que está ejerciendo, tanto en la parte como en la cuestión de lo que tiene que ver con medicamentos, como en procedimientos médicos, que son los esenciales que pueden manejar ellos. Que tengan unas habilidades de organización, porque ¿qué pasa? A veces quedan al cuidado de organizaciones como tal, que deben de tener un manejo. Una enfermera debe tener toda la capacidad para eso. Tienen que tener una capacidad para identificar y asumir los problemas. O sea, tienen que saber tomar decisiones en el momento adecuado, a la hora adecuada, y que sean decisiones que vayan a colaborar en el sentido del ejercicio de la profesión. Y por último, que tengan una capacidad bastante importante en el trabajo en equipo. Una persona que no tenga la capacidad de trabajar en equipo, es muy difícil que logre encontrar un amalgamiento con todos los demás compañeros de trabajo, superiores y subordinados. Hay otra cosa, la resiliencia. La resiliencia es fundamental, porque si una persona como enfermera no tiene la compostura para actuar en el momento que se presente una situación, no va a poder resolver asuntos de índole extremo en cualquier momento. Esa sería, digamos, las respuestas a las cualidades que debe de tener una enfermera para ejercer sus labores. En la otra pregunta que me hacía, que es los elementos, los requisitos que debe de cumplir para ejercer su profesión, pues son simples. Lo primero, pues debe tener todo su bagaje en el tema. La segunda pregunta es algo muy, muy complejo, ¿no? Porque si yo me coloco en un paralelo entre lo que es la carrera de la contaduría con la carrera de la enfermería, en parte son diferentes, obviamente, porque el uno va al cuidado de la persona y el otro va al cuidado de los bienes de una empresa o personales, de una persona como tal, o de un ente jurídico. Pero en sí los requisitos son iguales. Hay que cumplir una primaria, cumplir una profesión, tener una tarjeta profesional, tener una experiencia, tener una experiencia laboral, y lo más importante que en todas las profesiones debería haber, y es la continuidad en el aprendizaje, el no quedarnos con lo que solamente aprendimos mientras lográbamos el título, sino día a día estar avanzando y estar devorando más información para que nos ayude a ser mejores profesionales en nuestras labores. Ahora, las cualidades son casi iguales. O sea, si yo me voy al tema
que estábamos hablando ahorita del tema de las cualidades de la enfermera con las cualidades del contador son casi similares. Nosotros tenemos que tener una ética profesional, nosotros tenemos que tener una responsabilidad tanto social como laboral, nosotros tenemos que tener una integridad en nuestras funciones, nosotros tenemos que ser honestos en nuestra labor. El contador para mí es el dueño de la fe pública. Entonces lo que diga un contador es palabra de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque da fe de que lo que está escrito, los movimientos que yo haga, los balances que yo hago, da fe de que son reales y que están demostrando que ese movimiento surtió efecto dentro de una organización. Por tanto, tenemos que tener una honestidad muy tremenda. Son casi parecidos tenemos que tener una comunicación, intercomunicación con los demás. Tenemos que trabajar en equipo, tenemos que estar actualizándolos día a día. Tenemos que tener, digamos, una especie de empatía para trabajar con los demás, no tanto como la enfermera, pero sí debemos tener una empatía, a pesar de que el contador es más, yo siempre he dicho que el contador escoge la contaduría por el tema de que quieres mantener más apartado de los demás. Somos más dados a ser más aislados que la enfermera tiene que estar en contacto permanente con la gente. Nosotros somos más, yo siempre he dicho que el contador es más cuadriculado, más aislado de las demás personas. Eso, digamos, son los requisitos y las cualidades de un contador. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Tatiana Pedrosa, estudiante de enfermería, y el día de hoy les vengo a responder las preguntas que se me realizaron. En la primera está haciendo qué fortalezas creo que tiene que tener un profesional de enfermería para el ejercicio de su profesión. Y entonces, empezando por esta, es que además de tener tolerancia, empatía, respeto, creo que hay que tener una buena comunicación tanto con nuestros compañeros de equipo de trabajo como con el paciente y su familia. Hay que saber expresarnos de una manera cordial, respetuosa, que sabemos que tenemos a cargo un equipo. Hay que saber expresarnos ante ellos, saber manejar nuestras emociones, saber decirle al paciente las cosas de una manera que entienda. No porque él nos pregunte 5 veces nosotros vamos a llegar a un punto en que no le vamos a decir nada. No, hay que saber que hay personas que toca decirles de diferente manera, que tienen diferentes maneras de aprendizaje. Entonces hay que saber cómo expresarnos, saber cómo llegarle al paciente, cómo llegarle a la familia y también con nuestros compañeros, ya que pues nuestros compañeros son con los que vamos a pasar el mayor tiempo. Entonces, si no nos sabemos expresar, si no sabemos comunicar con ellos, pues no vamos a tener un buen ambiente laboral. Ya siguiendo con las otras 2 preguntas, creería que todas estas fortalezas yo las tengo, sin embargo no significa que ya las tenga desarrolladas en su totalidad y que ya las ejecute de manera correcta, ya que cada vez que vamos a práctica, cada vez que avanzamos en un semestre, vemos una materia, cada día vamos aprendiendo cosas nuevas. En cada servicio es muy diferente, vamos aprendiendo cosas de a poquito de cada servicio, cosas que podemos hacer, que no podemos hacer, o cosas que nos agradan, como cosas que totalmente no nos agradan. Entonces es un continuo adquisición de conocimiento, adquisición de estas fortalezas, que yo creo que a pesar de que alguna persona haya ejercido la carrera por 50 años, todos los días está aprendiendo, todos los días está fortaleciendo todas esas virtudes y características que debe tener. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Catalina Espina Gutiérrez, estudiante de enfermería, y el día de hoy vamos a responder algunas preguntas, comenzando por ¿qué cualidades debe tener una enfermera en el ejercicio de su profesión? Personalmente pienso que un enfermero o enfermera debe comenzar su camino desde ser una persona íntegra, ya que de aquí van a nacer todas las ramificaciones de cualidades y de aptitudes que lo ayudarán a ser un gran profesional.
aquellas cualidades que no solo debe mostrar mientras ejerce su turno en un sitio de trabajo, sino que deben ser implantadas en su ser para que éstas sean mostradas con sinceridad y no solo por un beneficio económico. Comenzamos con la comprensión, que no solo es tener el título de ser empáticos, sino que este debe ir más allá de sabernos una patología o un conjunto de información que nos brinda un sujeto de cuidado y ponernos en el zapato del otro. Por el contrario, debemos eliminar toda esa cantidad de prejuicios y conductas que nos alejan de tener una relación interpersonal efectiva con la persona. Es sentirnos que vivimos dentro de esa persona, observando cada detalle que no solo nos expresa mediante las palabras, sino a través de sus ojos, de su actuar y su sentir, que lo coloca en nuestras manos gracias a una confianza que construimos continuamente. De acuerdo con esto y con cada contexto de cada persona y demás aspectos que nos dan el grandioso regalo de ser únicos, debemos crear una verdadera atención de calidad y entendimiento. No solo debemos decir que hay que ser empáticos, por el contrario, esta habilidad debe ser fortalecida día a día con la mano de la ética profesional, que juegan un papel vital comprendiendo al ser humano con dignidad humana que no se le puede ser arrebatada. Por otro lado, concuerdo que si bien es cierto son de suma importancia los aspectos teóricos de la disciplina, no son la única sabiduría que se inmiscuye en el momento de dar el cuidado. En mi opinión, aquí entra toda la parte del enfoque diferencial y de la integración de diversidad cultural que tenemos en nuestro país, que no es colocar en un pedestal el conocimiento biomédico, pero que sí se encuentra a la par de los conocimientos que nos pueden ofrecer las diferentes experiencias y saberes transmitidos de otras personas, y que dicha balanza del reconocimiento de saberes se encuentra equilibrada teniendo en cuenta cada percepción. Igualmente considero a la virtud del amor como una parte importante de ese ser integral que debe forjar a un enfermero o enfermera, ya que si no se ama lo que se hace no tiene ningún sentido estar ahí. Al esperanzarnos y apreciar lo que hacemos, que es cuidar a las personas, le otorgamos dignidad y valor a nuestro trabajo y le damos ese toque humano y dignificante a nuestra labor. Seguido a esto, considero que la humildad y la paciencia van muy de la mano, ya que diariamente tratamos con personas que pasan por infinidad de situaciones y que al final del día solo tratan de ser comprendidas y cuidadas, a pesar de cualquier coraza que interpongan para ello. Al ejercer un cuidado con amor, cariño, con humildad para comprender al otro y dejar de sentirnos prepotentes por tener ciertas destrezas en un campo, esa humildad que debe ser reflejada desde cómo nos comunicamos con la otra persona, permitimos que esto no solo sea una atención de enfermería, en cambio esta trascienda hacia una conexión con la otra persona. Pasamos a la segunda pregunta, que es: ¿cuáles considera que hacen parte de sus fortalezas? Considero como fortalezas que poseo la perseverancia y pienso que cada uno de los que nos encontramos estudiando esta profesión tiene esa fortaleza, porque no llegamos hasta este punto solo porque sí. Cada uno se esfuerza a su modo, da todo de sí y entrega su alma por completo a esta profesión. En segundo lugar, la sinceridad juega un papel muy importante tanto en mi vida personal como en la profesión, puesto que creo firmemente que todas las personas merecen saber la verdad de lo que suceda, de la persona que tienen enfrente, y pues claramente hay maneras de decir la verdad, pero siento que ser honesto de quiénes somos y cómo es nuestro actuar permite generar una confianza y un ambiente de seguridad. Asimismo, pienso que implemento mucho el respeto en mi vida diaria como parte fundamental de una convivencia sana con las demás personas. Y finalmente me considero como una persona muy sensible a situaciones ajenas a mí, lo cual me permite tener las ganas de aprender y obtener más conocimiento para ayudar a alguien en una situación de vulnerabilidad y actuar, no solo quedarme observando qué le sucede a esa persona. Esto me permite generar un cambio que aportará otro granito al mundo que se encuentra en constante transformación. Finalmente pasamos a la tercera pregunta, que es: ¿en qué fortalezas o en qué debilidades debo trabajar? Considero que aún debo trabajar demasiado en la paciencia, ya que siento que lo soy, pero hasta cierto punto, pero eso no me parece una actitud correcta ni como persona ni tampoco en mi vida profesional. Como ya lo había dicho anteriormente, debemos ser el reflejo de quien en verdad somos en nuestra profesión y no solo aparentarlo mientras estamos en un turno de trabajo. Por otro lado, siento que si comienzo a trabajar desde mi inteligencia emocional y aportar en ella, para mí
Así podría brindarla a otras personas en el momento en que ellas lo necesiten. Asimismo, me parece muy importante la necesidad de fortalecer la seguridad y la confianza en mí misma y el valor a lo que soy, puesto que esto no solo va a influir como un impedimento para desarrollar mis capacidades o aprender mejores técnicas, conocimientos y demás, sino que también va a afectar la confianza que reflejo en los demás y el cuidado que realmente quiero brindar. Eso es todo, muchas gracias. Mi nombre es José Edgar Ospina Ortiz. Yo soy el papá suyo, ¿no? Hay que saber cómo expresarnos bien y yo no me sé expresar porque no estoy sabiendo expresar. Muy buenos días, mi nombre es Andrea Catalina Espina Gutiérrez y